La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN Colombia, presenta La Homilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de una larga discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me escogió entre ustedes para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora intentan tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No. Creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Escúchenme, hermanos. Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre, lo dice el Señor, el que hace que esto sea conocido desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempo antiguo Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Palabra de Dios. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Digan a los pueblos: el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. A mí el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo he dicho varias veces, es el libro que más me gusta de la Biblia. Alguien lo ha llamado el Evangelio del Espíritu Santo, porque describe esa acción de la primera iglesia y del Espíritu en ella, y me parece que ofrece muchísimas luces. En concreto vemos hoy ese discernimiento frente a la cuestión de circuncidar o no circuncidar a los paganos, a los no judíos que se convertían al cristianismo, dado que el cristianismo procedía del judaísmo y la esencia del judaísmo era la alianza manifestada en el gesto de la circuncisión. ¿Hasta qué punto entonces el cristianismo era una religión en sí, o más bien una secta, una rama del judaísmo? ¿Qué tipo de autonomía, por decirlo de algún modo, se le podía atribuir? Y en este Evangelio, en este texto de los Hechos, se muestra ese discernimiento, se reúnen. Hay un discernimiento colectivo. En la Iglesia siempre ha sido así. Ese es el origen de los concilios, de los sínodos. El sentido común nos dice: 2 cabezas piensan más que una. Y más allá de eso, el espíritu está en el cuerpo, en el colectivo, no en el individuo. Es decir, se manifiesta, evidentemente el espíritu está en cada persona también. Y se escucha, ¿no?, la versión de Pedro que dice su experiencia. Recordemos cómo tiene una visión y llega a la casa del centurión Cornelio, un pagano, y les anuncia a Cristo. Luego hablan Pablo y Bernabé de su viaje, de sus viajes. Y finalmente habla Santiago. Celebrábamos la fiesta de Santiago y Felipe antes de ayer. Santiago el menor, el hermano del Señor, seguramente el hijo de Alfeo y María, la de Cleofás, el hermano del Señor, el familiar del Señor, que por ese vínculo tenía una autoridad particular en la iglesia de Jerusalén. Habló Pedro primero, pero el que dio la última palabra fue Santiago, que también fue lapidado por los judíos en el año 62. También mártir como los demás, todos estos mártires, Pablo, Pedro, Santiago. Y Santiago, ¿qué hace? Hace una síntesis. Santiago muestra que esa nueva experiencia aparentemente contradictoria con las raíces hebreas en realidad no es tal, sino que en una lectura más amplia de la Escritura cabe perfectamente. Dice: escúchenme, hermanos, ya lo dijo el Señor, después de esto volveré y levantaré la choza caída de David, para que los demás hombres busquen al Señor. Ahí están los paganos. Viene el discernimiento.
Y entonces a mí esto me trae algo concreto de nuestra parroquia, ¿no? Dice que la gran conclusión es: no hay que molestar a los gentiles que se convierten, ¿eh? La gran conclusión en otras traducciones es: no hay que poner más cargas que las necesarias, ¿eh? Entonces yo en este día solemnemente les quiero dar un anuncio, y es que he visto que tampoco les debo poner más cargas de las necesarias a ustedes, porque una de las grandes cosas que hemos vivido es el conflicto, ya no de la circuncisión, no, tranquilos que no tiene nada que ver con eso. El conflicto no es ese, sino la comunión en la boca o la comunión en la mano, ¿no? Creo que es verdad que la Iglesia siempre ha dejado que cada cual fiel comulgue como quiera, también en tiempo de pandemia. Y yo, como siempre soy recalcitrante y cuadriculado en mis posturas, consideré de mínimo sentido común que si usted le da la comunión a alguien en la boca y muchas veces toca sus labios o su lengua y luego se la va a dar a otro en la mano, poco protocolo hay ahí. Luego, entre todas las miles de teorías o evidencias o lo que sea, ya dicen que todo esto de las superficies es menos peligroso de lo que parecía. Y yo no voy a entrar en todo ese rollo porque también ese debe ser complejo. Pero si la cuestión es no poner más cargas de las necesarias y no agobiarlos a ustedes, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer 2 filas de comunión. Vamos a hacer una para los que comulguen en la boca y otra para los que comulguen en la mano. Y no lo vamos a hacer yendo yo a cada sitio, sino hacemos filas. Para eso está demarcado el distanciamiento en los pasillos. Entonces, con eso tampoco agobio a los que comulgan en la mano y se asustan de lo otro. ¿Sí me hago entender? Porque me puedo ir al otro extremo. ¿Les parece? ¿O estoy ya al otro extremo? Hagamos un discernimiento colectivo. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo de esa manera. Creo que muchos corazones descansarán. Amén. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presentó la homilía diaria con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Ingresa a www.acncolombia.org y entérate cómo puedes ayudarnos.